Noches, bienvenidos a todos, casi digo todas, porque parece que los esposos, la mayoría se han quedado, han mandado a sus esposas para esta noche. Si nos están visitando, queremos que se sientan muy cómodos y bienvenidos a todos. Hemos dicho a las 8 en punto y vamos a aprovecharlo. Hay más gente que en el tiempo va a llegar. De las dos maneras queremos aprovechar bien el tiempo. Quiero decirles, ya darles un poco de dirección en cuanto a la conferencia. Esta es la segunda noche. Comenzamos el jueves pasado y después de hoy hay 2 noches más que nos quedan, los próximos 2 jueves. Por si acaso terminaremos la conferencia en la última noche de aquí a 2 semanas con una cena. Y no hay costo, es algo que la iglesia va a cubrir, y así que hagan sus planes para venir y quedarse un poquito más de tiempo para un buffet criollo preparado por unos amigos que conocemos que cocinan bien. La idea no es invitar a toda tu familia para esta noche, pero a los que vienen ya queremos que vengan. Ya vamos a... La próxima semana vamos a básicamente ver cuántos somos y cuántos van a estar y con eso vamos. Son 4 noches. Las primeras 2 noches, la semana pasada y hoy, el enfoque es la vida en familia, vida entre esposos, vida matrimonial, la vida cristiana matrimonial. Tuvimos un enfoque específico en los esposos la semana pasada, y esta semana, ya hoy el enfoque ya es las esposas. Por si acaso, cuando estaba ahí preparando, revisando mi material hoy día, me di cuenta que ni más de la mitad es para las esposas. En general es para todos, y con algunas instrucciones específicas, aplicaciones que la Biblia nos da en cuanto a las esposas. Por si acaso, de aquí a una semana, la tercera semana de la conferencia, el enfoque es la soltería. Es un tema que a veces no tocamos mucho en las iglesias, no sé por qué. La Biblia habla bastante del tema. Hay varios solteros muy claves en la Biblia. Quizás el más importante es ahí, es nuestro Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo, Eliseo, Elías, personas que por mucho tiempo como solteros sirvieron fiel a Dios. Algunos solteros después se casaron, pero hay un texto en el libro de Mateo donde específicamente queremos ver lo que Jesucristo dice en cuanto a la soltería. Y terminaremos la cuarta semana, el cuarto día jueves, con un enfoque en crianza de hijos. Y como dije, terminaremos entonces con la cena especial. Somos de la Iglesia Bautista Gracia. Yo soy el pastor de la iglesia, uno de los 2 pastores. El otro es Rubén Villar. Los que pasaron ahí subiendo quizás vieron a mi amigo Rubén. Juntos pastoreamos la Iglesia Bautista Gracia. Nos reunimos por si acaso en la calle Pablo Bermúdez. El edificio pertenece a una asociación que se llama APIA, Asociación Peruana de Ingenieros Agrónomos, y ahí los domingos estamos. Por si acaso, saliendo de aquí, si no eres de la iglesia, si nos estás visitando, nos gustaría tener contacto contigo. Hay tarjetas ahí abajo que pueden llenar tus datos, etcétera, para que podamos tener un contacto ya con usted. Y ahí, si desea más información acerca de la iglesia, también ahí se puede conseguir abajo. Bueno, la idea es hoy una enseñanza 45 minutos a 1 hora. La idea es terminar más o menos a las 9 y de ahí abrirlo para preguntas y respuestas. Y la manera, como la semana pasada, la manera que vamos a manejar el tiempo de preguntas y respuestas es que ahí ven un número telefónico en la pantalla. Es mi número telefónico por si acaso. Y la idea es que durante toda esta hora de enseñanza, si te ocurre una pregunta, tipéalo ahí en un mensaje de texto. Espero que durante todo el tiempo me lleguen preguntas y termino de enseñar y voy uno por uno respondiendo a las preguntas así. ¿Por qué así? Un par de razones. Uno es
Bueno, la razón principal es que queremos darles a ustedes la posibilidad de hacer preguntas sin que todos piensen, bueno, van a estar pensando mal de mí, o para que no tengamos que decir, conocí a una persona, así que no hay problema, la idea es mandar mensaje de texto, no revelo de quién viene la pregunta, si tengo tu número grabado, no importa, voy a responderlos así de forma sin avisar de quiénes son. Bueno, esas son las cosas logísticas. Vamos a comenzar orando y de ahí ya con la enseñanza de esta noche. Ok, oremos para comenzar ya en esta noche. Padre, gracias por el privilegio de tener un grupo aquí enseñando sobre la vida cristiana en familia. Sabemos que el matrimonio es una invención tuya, no es una invención humana. Es algo que en el tiempo la sociedad inventó para la protección de la estabilidad de la sociedad, sino que es algo que tú desde Génesis 2, desde unos días quizás después de la creación, ahí viendo que todo era bueno, menos el hecho de que el hombre estuvo solo. Tú le diste una esposa y hasta hoy, ya miles de años después, vemos la importancia de la vida en familia, de un matrimonio Dios-céntrico, Cristo-céntrico, y ayúdanos esta noche en el poco tiempo que tenemos a poder entender más de lo que en tu corazón hay en cuanto a la realidad de un matrimonio. Gracias por este tiempo, ayúdame y abre nuestros corazones para la reflexión de los principios bíblicos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Quiero comenzar dando un pequeño repaso de algo que vimos la semana pasada. Dos textos específicos, comenzaremos desde el principio. El primer texto es desde los primeros capítulos de la Biblia, Génesis 2, el segundo es desde los últimos dos capítulos de la Biblia, Apocalipsis 20. En Génesis 2 lo que vemos, Dios dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Como ya dije, el matrimonio es algo que fue establecido por Dios. Y quiero dejar muy claro esto, porque hoy en día la sociedad quiere jugar con la realidad del matrimonio. Es decir, hoy, por primera vez, si no me equivoco, en el Perú, el tema se levantó con algo de fuerza este año. El tema del matrimonio, del estado civil, uniones civiles de los homosexuales. Es decir, que no es un tema que está lejos de nosotros, sino que quiero que entiendan bíblicamente lo que la Biblia declara desde el principio es que Dios estableció el concepto del matrimonio. Si quiere decir que es una invención, está bien, pero es una invención que viene del corazón de Dios, una invención de Dios. Un hombre deja el vínculo con sus padres, deja de estar bajo aquella autoridad para ponerse dentro de otro vínculo. Ya es vincularse con una mujer específica, su esposa, para que sean una sola carne. Segundo principio aquí es que el matrimonio es principalmente un pacto. Si fuéramos a hacer una encuesta aquí en Lima y hacer una pregunta sencilla, ¿cuál es la descripción principal de un matrimonio? Sin duda, la mayoría de las respuestas tendrían que ver en algo con el concepto del amor. Y vamos a la Biblia y vemos que el amor es un aspecto muy clave en el matrimonio, pero hay una descripción o un término o un principio que es aún más profundo y más importante en cuanto a la realidad de un matrimonio cristiano. Un matrimonio en general, ¿verdad? Y no es primero, ¿verdad? Sino que el concepto es pacto. Es decir, cuando yo me casé con Cheryl,
Yo pensé que la amaba. Pero ahora que tengo 15 años de casado, me doy cuenta que, como mi amigo Steve me dijo, es que un chico cuando quiere casarse ama a la chica como ama la pizza y los hot dogs. Es decir, ya es que le agrada, le gusta, se siente bien con ella. Y el amor verdadero es otra cosa, porque el amor verdadero tiene que ver con pacto, con compromiso. Es decir, que yo entiendo con más profundidad ahora que el matrimonio se basa no tanto en el amor, sino en el compromiso de uno con el esposo con la esposa con el esposo, ambos con la voluntad de Dios en sus vidas. Apocalipsis 21, desde el principio hasta el final, para dar una vista de cómo comenzó Dios con el matrimonio y a qué apunta Dios. Bueno, uno podría preguntar, ok, ¿por qué decidió Dios inventar el concepto del matrimonio? Y esa es una pregunta que más adelante vamos a hacer y dar algunas respuestas específicas. Pero solo quiero darles una respuesta por el momento. Y es que Dios preparó el concepto de matrimonio principalmente, no únicamente, pero principalmente, para apuntarnos a un matrimonio que es más importante que tu matrimonio. Es más importante que mi matrimonio, que es la boda que todavía no se lleva a cabo. Vamos a leer qué dice. Vino entonces a mí, dice el apóstol Juan, vino a mí entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y ahí sigue Juan explicando lo que ve, y básicamente lo que ve, que todavía está en el futuro, es una boda. Y es la boda de Cristo y la iglesia. Cristo y los creyentes en Cristo, los creyentes de todo el tiempo, desde Adán y Eva hasta el último en salvarse ante la venida de Cristo. Y llegaremos al cielo en algún momento ahí, comenzando la eternidad. La eternidad comenzará con una boda, con la boda más importante. Y lo explico para que entiendan que, para que salgan por un momento de todos los problemas de tu propio matrimonio. Mira, si tú eres casado, tu matrimonio tiene problemas. ¿Cómo lo sé? Porque yo tengo un buen matrimonio y mi matrimonio a veces tiene problemas. Y quiero que salgas por un momento de eso, para que pienses en que el matrimonio existe no principalmente para nuestro negocio, sino es para apuntarnos, para que nuestros matrimonios apunten a otros, a este matrimonio, a que Dios está formando un plan que es muy, muy bueno para todos nosotros, hombres, mujeres, casados, solteros, ricos, pobres, y es donde todos nosotros formaremos la esposa de Cristo y nos casamos con Cristo en una boda celestial en que se cumple todo lo que en nuestros matrimonios se debe cumplir, pero no se cumple siempre. Es decir, el amor verdadero, Cristo nos va a demostrar para la eternidad todo el amor que el esposo debe dar a su esposa, pero no siempre da. Y la iglesia ahí vamos a someternos felizmente a nuestro esposo. Lo que deben hacer las esposas acá, pero no siempre lo hacen. Es decir, nuestros matrimonios apuntan a este lado. Por bien, por mal, quizás tu matrimonio es un buen cuadro, quizás es un muy mal cuadro, pero igual apunta a la realidad de ese matrimonio. Así que quiero que capten, quiero que salgan de sí mismos para recordar que Dios está haciendo cosas más grandes que tu propio matrimonio. Pero aún con ello, con todo eso, quiero que sepa que Dios lo presenta así, o Pablo toma este cuadro
Y de ahí comienza a decirnos, pero como mi matrimonio apunta a ese matrimonio, lo que yo hago dentro de mi matrimonio vale. Vale. Vale no solo para que yo pueda recibir lo que quiero de mi matrimonio, vale porque Dios está haciendo cosas muy buenas en el mundo, en personas, en matrimonios, así que hay que escucharle a Pablo. Pero antes de hacerlo, quiero hacer esta pregunta. ¿Por qué el matrimonio? Vamos desde esta base, vamos llegando hacia Efesios 5, un poquito más adelante. ¿Por qué el matrimonio? Quiero darles 4 respuestas. Aquí 4 respuestas a que la Biblia nos apunta. Número 1, el matrimonio existe, según Dios, por el compañerismo. Desde el principio, Génesis 2:18, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, daré ayuda idónea para él. ¿Okay? ¿Por qué el matrimonio? En primer lugar, porque tanto el hombre como la mujer necesitamos ese compañerismo. No voy a quedar mucho tiempo aquí, solo quiero decir que yo constantemente, como hombre, aún más que quizás las mujeres, yo como hombre más que mi esposa, tengo que recordarme siempre que una de las razones principales por la cual Dios estableció el matrimonio es para esa comunión. Es decir, yo no puedo pasar 2, 3, 4 días, una semana y no tener conversaciones profundas con mi esposa. Porque si no, la voy a dañar. Porque Dios ha establecido el matrimonio para la comunión de ese compañerismo. Así que quizás estoy hablando más a los esposos, pero igual es para que nosotros lo recordemos. 2, la sumisión mutua. El recuerdo de Efesios 5:21, donde Pablo, antes de hablar a las esposas y después a los esposos, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, a mí me parece que cuando Pablo en Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, a mí me parece que él está preparando el camino para entonces decir, ok, hay lo que se llama sumisión mutua. Es decir, no es solo que la esposa se somete al esposo, sino que hay una sumisión mutua entre los esposos una sumisión mutua que controla en un sentido el ambiente del matrimonio. Por ejemplo, la esposa, según Pablo, según la Biblia, debe someterse a su esposo. Lo veremos en un momento. Y de ahí inmediatamente Pablo gira y habla a los esposos y les dice que tienen que amar a su esposa, a sus esposas, como Cristo ama a la iglesia. Y mi punto es sencillo, que tanto la sumisión de la esposa a la autoridad de su esposo, como el amor del esposo a su esposa, en ambos casos el asunto es sumisión. El asunto en ambos casos es sumisión. La esposa a la autoridad de su esposo y el esposo a las necesidades y los deseos de su esposa. Porque si el amor no es ello, yo no sé qué es. Si no es una sumisión mía para el bien de ella, no sé qué es entonces el amor. Es decir, en ambos casos es una sumisión mutua. Por si acaso, una persona soltera, lo digo con cuidado y voy a tratar el tema más adelante, la próxima semana, con más profundidad. Pero una persona soltera, en un sentido tiene una desventaja en la vida, que es un poco más difícil aprender a negarse a sí mismo en maneras personales y profundas. No es imposible, pero es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque en la vida diaria del matrimonio, uno aprende niveles de sumisión que solo simplemente es un poco más difícil. Porque uno pierde en independencia cuando se casa. Entonces, no es que un soltero no puede, en muchos casos sí lo hace.
Pero el matrimonio es un buen ambiente para aprender lo que realmente significa la sumisión. Sumisión mutua. 3, porque el matrimonio entiende la sociedad. Es decir, entendemos que desde el principio Dios nos mandó a que tengan hijos, a que llenen la tierra. Es a veces hasta gracioso un poco la manera en que la Biblia expresa algunos de aquellos primeros mandamientos, es decir, la procreación, el concepto o la realidad de hogares estables donde se puede transferir el aspecto de la cultura, valores, la fe en Dios, la educación, etc. Porque el matrimonio en sí, sin duda, es para el bien de la sociedad. Y 4, y ya lo hemos visto con el texto de Apocalipsis, porque el matrimonio es un cuadro del Evangelio. Es decir, mi matrimonio, y eso tengo que recordar siempre, mi matrimonio forma un cuadro, como una ilustración para los que observan mi matrimonio, en cuanto a Cristo y la iglesia. Es decir, si yo como cristiano, es decir, siendo cristiano, declarando que soy cristiano, si a la vez trato mal a mi esposa y mis vecinos lo veo, ¿qué cuadro tienen de cómo es Cristo con la iglesia? Es un muy mal cuadro, muy mala ilustración. Si Cheryl, por ejemplo, constantemente lucha resistiendo mi liderazgo en el hogar, y los vecinos ahí escuchan siempre a Cheryl gritando, pero yo no quiero hacer esto, bueno, ella no lo hace por si acaso, pero como sería en inglés quizás no entenderían, pero ya, eso es otro punto. Pero igual, el matrimonio apunta a cómo es Cristo, la iglesia, y recuerden que nuestros matrimonios existen en la voluntad de Dios para apuntar a otros a Cristo. Por si acaso alguien pregunta, ¿pero qué en un caso en que uno, el esposo o la esposa, lo hace bien y el otro o la otra no? Y mi respuesta es simplemente que Dios en el fondo tiene responsabilidad de cada uno. Es decir, Dios puede usar el caso de una esposa piadosa con un esposo malo, o al revés, para apuntar a otros a cómo es Cristo o cómo es la sumisión de la iglesia. Es decir, no quiero que algunos se desanimen pensando, pero mi esposo no está aquí, o mi esposa no está acá, no quieren estar aquí, no cumplan estas cosas. Recuerden que Dios aún en casos así usa uno, cuando no es siempre los dos trabajando igual. Las estructuras de autoridad. Y esto nos ayudaría a entender un poco más de por qué la Biblia nos apunta a la sumisión de la esposa. Básicamente 3 cosas, y quiero que sigan el avance de mi argumento aquí. Quiero que me entiendan bien. Primero, lo que vemos sin duda es que Dios estableció la sociedad humana para funcionar a base de ciertas estructuras de autoridad. No estamos hablando solo del matrimonio, sino de cómo es la función de la sociedad en general. Por ejemplo, Dios, el Creador, mantiene una autoridad encima de toda la creación, encima del ser humano específicamente. Dios, la autoridad, nosotros en sumisión a Dios. En verdad, cualquier persona que cree en la existencia de Dios, yo no conozco a alguien que cree en la existencia de Dios que lucha con ese concepto. Es decir, si hay un Dios, todos entendemos que es Dios. Quizás tú eres de otra religión, pero ahora en otras religiones Dios tiene una autoridad. Es decir, los que somos cristianos fácilmente entendemos que Dios
estableció su autoridad sobre su creación. También otro que todos entendemos, los padres sobre los hijos. Otra estructura aquí que tenemos en la sociedad, el empleador sobre el empleado. Imagínense, ¿cómo sería en caso de que no habría ninguna estructura de autoridad en los trabajos? No existirían empresas, no existirían negocios, porque si no hay estructuras de autoridad, no se cumple nada. O lo que se cumple va a ser muy caótico, etc. Es decir, la sociedad funciona a base de estructuras de autoridad. Y uno de ellos, según lo que Dios estableció, es el esposo sobre la esposa, es decir, el esposo con autoridad en el matrimonio. Ahora, sigan mi argumento aquí. Nuestra tendencia es la de considerar las estructuras de autoridad como algo inherentemente opresivo. Es decir, lo más natural para nosotros. Y aunque no soy peruano, 10 años aquí leyendo, observando, sé que muchos peruanos crecen con ese entendimiento, ese sentir en cuanto a las estructuras de autoridad. Hoy día estuvimos ahí hablando con una señora, ella viene de la sierra, y ella nos dijo, hablando de este tema, ella nos dijo que donde ella creció, que si una esposa tenía un esposo abusivo, que los padres simplemente dijeron, aguanta, él es tu esposo. Y yo le dije, pero no importa, aún en casos de abuso físico, y ella me miró y me dijo, igual. Ahora, no es necesariamente así hoy, al menos en Lima. Supongo que en parte de la sierra todavía existen culturas donde básicamente se entiende así. Pero quiero que entiendan, en el corazón de Dios, aunque quizás por la historia de nuestra cultura tenemos ese sentir de que dudamos a las autoridades, las estructuras de autoridades, tenemos ese sentir de que siempre son opresivos. En el corazón de Dios, estamos hablando de lo que Dios en su palabra nos ha revelado, en su corazón no fue creado así. Es decir, las estructuras de autoridad fueron creadas por Dios para nuestro bien. Y por si acaso, si en una sociedad se podría, no se puede, pero se podría totalmente quitar todas las estructuras de autoridad, la caos sería peor de la opresión de las mismas estructuras de autoridad. Es decir, Dios, para bendecirnos, estableció ciertas estructuras de autoridad. Dentro de ellos, uno de ellos es la familia. Y ahí Dios dio autoridad en la familia, en el matrimonio, al esposo. Digo esto, Dios no ejecuta su autoridad sobre nosotros. Él no lo hace con nosotros de manera opresiva. Toda la Biblia, con el Evangelio en el centro, nos apunta a que Dios ejercita su autoridad para nuestro bien, es decir, para amarnos. Y Dios manda, por si acaso, a todas las autoridades humanas a que ejerciten su autoridad de manera productiva y amorosa. Es decir, si tú eres un empleador, la Biblia tiene algo para decirte. En Efesios, tanto como en Colosenses, como en otros textos, y es que hay que ser justos y misericordiosos y fieles y básicamente justos con los que trabajan para ti. Si eres un esposo, Dios tiene algo que decirte en cuanto al ejercicio de tu autoridad en el matrimonio. Si eres un padre, Dios tiene algo para decirte en cuanto a cómo ejercites tu autoridad como padre. Y hay algunos versículos en Efesios, tanto en Colosenses, que son muy claves en cuanto al padre, la tentación hacia el enojo, que no debe frustrar a sus hijos, etc. Así que en el corazón de Dios
Dios establece autoridades, estructuras de autoridades para el bien y de ahí nos enseña a cómo debemos trabajar dentro de aquellas relaciones de autoridad. Por si acaso el hombre siempre corrompe y abusa la autoridad que Dios le da. Es decir, no hay un padre que en algún momento no ha aprovechado su autoridad sobre sus hijos de alguna otra manera. No hay casi, quizás hay, pero no hay muchos empleadores que en ningún momento aprovechan de sus empleados. Somos pecadores. Y el momento que comenzamos a decir, somos culpables también. Ahora, termino ya la serie del argumento con esto. La Biblia no nos manda a abandonar las estructuras de autoridad. Al contrario, debemos vivir dentro de ellas para encontrar el gozo verdadero en amar, en liderar y en someternos. Quizás esto nos ayuda. Las palabras de Pablo en su tiempo eran radicales. ¿De qué estoy hablando? Pablo en Efesios 5, y vamos a verlo en un momento, si quieren buscarlo de una vez, Efesios 5. Pablo en Efesios 5 le dice a los esposos, aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, entregándote por ellas. Es decir, la lista es larga de cómo el esposo debe amar a sus esposas. Mira, en aquellos tiempos, eso era radical. No había esposos que pensaron así. La cultura era tipo Sierra de Perú hace una generación. Era el hombre manda. Entonces cuando viene Pablo diciendo, no. Tienes la autoridad y no la puedes usar para ti mismo. Eso era radical en ese tiempo. Mira, el cristianismo siempre ha sido radical. En nuestros tiempos también es radical. Pero totalmente al contrario. Porque hoy en día las palabras de Pablo son radicales, pero no tanto lo que dice a los esposos, sino por lo que dice a las esposas. Ahora es radical en Lima, aún más en los Estados Unidos, en Europa, decir a las esposas que deben someterse a sus esposas. Es radical. ¿Y la Biblia qué hace? Sigue con su nombre. Sí. Mira, Dios es más grande, es más profundo, Él es desde el principio hasta el fin. Entonces, una cultura sube, ciertos valores son importantes, pasa otra vez, sí, es así, y la Biblia mantiene el balance que hay en el corazón de Dios. Entonces, no vamos a ir por una dirección cultural o por otra, sino lo que queremos saber es lo que Dios dice. Lo que Dios establece son estructuras de autoridad. Y nos dice, según aquellas estructuras, que debemos, dentro de ellas, que no solo es posible, sino que debemos buscar el gozo de encontrar la voluntad de Dios para nuestras vidas dentro de aquellas estructuras. Es por eso, por si acaso, que Pablo en 1 Corintios, en 2 Corintios, no me recuerdo, capítulo 7, creo que es 2 Corintios, cuando habla, 1 Corintios, habla a los solteros, por un momento habla de los que se conviertan a Cristo, y les dice, si uno es esclavo, que no se descontente con su posición, es decir, trabaja duro dentro de esa estructura de autoridad. Y lo está diciendo a esclavos. Dice, si puedes conseguir tu libertad, aprovéchalo. Pero solo es una frase, y lo que Pablo está diciendo es que es posible y correcto encontrar el gozo de una vida cristocéntrica, no importa la estructura de autoridad en la cual te encuentras. ¿Y sabes qué? Nos suena radical. Y es radical, porque lo que Pablo está diciendo es que mi gozo se basa no en mi situación, sino en mi relación con Él.
Y la pregunta es si realmente lo creemos. Ahora, ¿qué dice Pablo a las esposas? Voy a leer Efesios 5, del 22 al 24. No lo he puesto aquí en la pantalla, no lo voy a leer. Si quieres seguir en tu Biblia, no hay problema. Efesios 5, 22 al 24, Pablo dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Primero, esposa, quiero que entiendas que Dios te ha llamado a someterte al liderazgo y a la autoridad de tu esposo. Algunas aclaraciones. Uno, la sumisión de la esposa es a su esposo, no es a todos los hombres. Y quiero ser muy claro ahí. Es decir, cuando Pablo habla aquí de sumisión, no está hablando de lo que se debe ver en la cultura en general. Es decir, esto no es una palabra en contra del liderazgo de las mujeres, no es. Simplemente no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo: esposa, a tu esposo sométete, es decir, ponte debajo de su autoridad en tu vida. La esposa tiene la responsabilidad de someterse por sí misma. No es la responsabilidad del esposo el llevar a la mujer a la sumisión. No lo es. Pablo está hablando a la mujer. Le dice: sométete. No. De ahí no gira y dice: y si no lo hace, exígele. No. Gira y le dice al esposo: ámala. No le dice: exígele que se someta. Es decir, él está hablando a la mujer. Está diciendo: sométete a él dentro de esta estructura del matrimonio. Por si acaso, otra aclaración aquí. El rango, ¿cuál es el rango de la sumisión? Bueno, el rango es amplio. Pablo dice en todo. Dice aquí: así también las casadas lo estén, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y, esposa, sométete a tu esposo como es él hoy, en su condición actual. No como desearías que fuese o pensabas que sería. Quizás ya saben, pero el esposo normalmente se casa y no quiere que la esposa cambie. La conquistó tal como era y quiere que se quede así. Y la esposa, la tendencia normal es que la esposa se casa queriendo cambiarle todo del esposo. Y se casa pensando: lo puedo cambiar. El esposo no quiere cambiar nada. Y en el fondo la esposa tiene que confrontarse con que este es el esposo que tengo. Y Dios me manda a someterme a él. Ahora, quiero responder algunas dudas en cuanto a esto, casos de qué hago con mi esposo que es así o así. Lo haré en un momento, pero quiero seguir con el argumento de Pablo, y de ahí ya llegaremos a ello al final. Esposa, solo quiero decir esto: si tú lo haces, si te sometes principalmente para él, ya de una vez quiero decirte, va a ser muy, muy difícil. Mira, va a ser difícil. Porque los hombres son difíciles. ¿Ok? Son difíciles. Somos difíciles. A veces nos gusta una comida, a veces otra. A veces nos sentimos alegres, a veces nos sentimos mal. Es decir, todo piensa que la mujer es complicada, pero los hombres también. Es decir, en el fondo, si tú buscas someterte principalmente para él,
habrá más que excusa para no hacerlo. En el fondo no es para él, sino que es para Cristo. Por eso Pablo dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, y él aclara aquí con 3 palabras claves, como al Señor. Es decir, no lo haces para él, lo haces para Cristo. ¿Okay? Y recuerda el Evangelio. Tu matrimonio y tu satisfacción dentro del matrimonio no es lo más importante. El matrimonio de Cristo y la iglesia es el más importante. Y tu matrimonio apunta a aquel matrimonio. Ok, 2 categorías más y con eso ya nos acercamos al final. Quiero levantar algo y dar una explicación aquí. Yo siento, cuando leí algo sobre esto, cuando comencé a pensarlo, cuando comencé a entender un poco más profundo, un texto de Génesis 3, que vamos a leer un momento. Esto me ha ayudado bastante a mí y espero que sea también de ayuda para ustedes. Génesis 3, lo he puesto aquí, no todo el versículo, ¿verdad? Déjame leer desde el principio del versículo. El contexto es que Adán y Eva acaban de pecar, están ya a puntos, a unos momentos de estar echados del huerto de Edén. Y Dios está yendo primero la mujer, después el hombre, creo que primero, no me recuerdo, pero la serpiente, la mujer, el hombre, les está explicando cuáles son los resultados de la maldición por causa de su pecado. Y cuando habla la mujer le dice esto, a la mujer dijo Dios, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y esa es la parte que recordamos siempre. Y esta es la parte que a veces no podemos recordar. Tu deseo, hablando de la mujer, tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Tú dices, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que Dios quiso decirle a Eva? Bueno, Dios aquí está describiendo algo en cuanto a la orientación natural de los esposos y el resultante idolatría. La orientación y lo que resulta como una idolatría de ellos. ¿Okay? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cuál es la orientación natural del esposo? Bueno, lo que yo he visto en mi propia vida, en la vida de la mayoría de los hombres, la orientación más natural del esposo, del hombre, es hacia la tarea, hacia el trabajo, hacia su vocación, hacia el cumplimiento de las cosas, de su llamado. Es natural para el hombre en general. Estamos hablando, y Dios aún está hablando en términos generales, no es en todos los casos, pero en términos generales, naturalmente el hombre quiere liderar, busca ejercitar su autoridad, enseñorear. Es lo que la palabra encapsula. Y a mí me parece que Dios está levantando para nosotros la realidad de las tendencias naturales que habrá en un mundo pecaminoso. ¿Okay? Su orientación natural es hacia el trabajo, la tarea, el cumplimiento de las cosas. ¿Cuál es la orientación natural de la esposa? Según Dios, otra vez, en general, pero su orientación más natural no es primero, quizás se puede decirlo así, hacia la tarea, sino es hacia él, hacia la relación, hacia la intimidad de una relación, la seguridad de una relación. Entonces, mi pregunta es, si esas son en general las orientaciones naturales, a mí me parece que Dios también está poniendo delante de nosotros el resultado idolatría, es decir, a base de aquellas orientaciones naturales, cuáles son las tentaciones que surgen de estas tendencias naturales.
Y es sencillo. Para el esposo, su tentación natural es el abuso de la autoridad. Es decir, Dios le da la autoridad al esposo y su tentación es abusar. Yo mando, haz lo que yo quiero. Tráeme la comida, prepárame esto. Yo he trabajado todo el día para la familia, a mí me toca descansar. Es un abuso de enseñorear, de la autoridad que Dios le ha dado. Por eso Pablo viene y dice, ámala, como Cristo ama a la iglesia entregándose a sí mismo. Él cierra esa puerta. Pablo confronta el pecado natural que Dios desde el principio nos dijo que así iba a ser. Ahora, ¿qué es la esposa? Aquí se pone un poco más, no más difícil ver, sino un poco más, la palabra me escapa, matizado quizás se puede decir. En el caso de la esposa, la idolatría tiende a ser el esposo mismo. ¿Tú dices en qué sentido? El esposo mismo y las expectativas que ella tiene en la relación. Normalmente un esposo, una mujer se casa pensando en se puede decir, romanticismo. Ella tiene estos sueños de una vida romántica, de la intimidad, de la seguridad, de tener a uno que la va a cuidar, etc. ¿Y qué viene siendo la idolatría? El esposo mismo. ¿Y qué pasa? Cuando el esposo no cumple, ya la esposa se queda terrible. ¿Por qué? Porque en el fondo el esposo era el ídolo. Ella esperaba algo del esposo, que el esposo uno nunca puede cumplir, porque es un pecador. Y además Dios no lo diseñó para que el esposo encuentre todo su fin, todo su ser en su esposa, sino que aprende a someterse a su autoridad, evitando que la seguridad y la intimidad de la relación con el esposo sea lo más importante para él. Uno pregunta entonces, ¿qué define un buen matrimonio? Bueno, en algunas culturas, como la de la Sierra de Perú hace una generación, como la de los tiempos del apóstol Pablo, eran las expectativas masculinas que dominaron en cuanto a lo que se define, la manera de definir a un buen matrimonio. Por ejemplo, en la Sierra hace una generación, un buen matrimonio era un esposo mandando y la esposa sometiéndose, ¿no? Si había un poco de abuso ahí, no importa, igual era un buen matrimonio. Ya porque dentro de ese matrimonio los hijos crecían, aprendiendo a someterse a la autoridad, aprendiendo a trabajar, y así era. Es decir, que en algunas culturas, lo que define un buen matrimonio son más las expectativas masculinas. En otras culturas, me parece que Perú está yendo en esta dirección, al menos aquí en Lima, son las expectativas femeninas. Es decir, ¿cuáles son las expectativas femeninas? Que el matrimonio sea un sentir romántico por 40 años, que sea ya un alto emocional todos los días. ¿Y sabes qué? Uno es ilógico, pero nuestra cultura está comenzando a ir en esa dirección de que a un buen matrimonio, donde el amor es todo. Y la Biblia, por si acaso, no nos apunta ni a uno ni al otro, sino nos apunta al cuadro que Dios estableció desde el principio, que apunta hasta ese último matrimonio. A un esposo no abusando su autoridad, sino amando a su esposa como Cristo ama a la iglesia.
y una esposa sometiéndose a esa buena autoridad, a esa autoridad de su esposa. Es decir, ese es el cuadro del matrimonio que la Biblia describe. No es a base de las expectativas masculinas ni femeninas, sino algo mucho más bello de que va a ser. Ahora, quiero mostrarles, leo esto de lo que Douglas Wilson dijo. Quiero dar un poco más de su cita aquí y de ahí llegaré a lo que él dice acá. Douglas Wilson dice, en épocas pasadas, Wilson es un autor de 1 o 2 libros sobre el matrimonio, específicamente uno que ha sido bastante ayuda para mí. Él dice, en épocas pasadas las expectativas masculinas de la relación matrimonial eran las normativas. En estos días la expectativa femenina es la normativa. Eso no quiere decir que las mujeres reciban lo que esperan, sino simplemente que las expectativas femeninas determinan lo que en nuestra cultura, y él está hablando de los Estados Unidos específicamente, de nuestra cultura en general llama un matrimonio bueno. Él dice, pero ambas son falsas. Como cristianos, aquí lo que figura en la pantalla, como cristianos debemos conformarnos al patrón y las normas bíblicas. No nos debe sorprender que la Biblia prohíbe tanto la tiranía de las expectativas masculinas como la usurpación de las expectativas femeninas. La Biblia coloca cada conjunto de expectativas en su propio lugar. Y él expresa bien lo que entendemos bíblicamente. Ahora, quiero mencionar 3 casos específicos respondiendo ya a algunas preguntas o dudas que se podría levantar en este curso. Por si acaso, no sé, veo que 1 o 2 preguntas me han llegado, sigan mandándome preguntas y al final ya de aquí unos 5 o 10 minutos comenzaré a responderlas. ¿Qué casos específicos? Bueno, uno es el caso de una esposa creyente en Cristo, cristiana, con un esposo incrédulo. ¿Cómo debemos entender esto? ¿O cómo debe la esposa entender bíblicamente vivir dentro de un caso así? Bueno, primero les digo lo que Pablo dice. Pablo le dice en 1 Corintios 7:13, y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandona. Es decir, Dios, creo que era un caso, quizás hubo dudas, una mujer cristiana diciendo mi esposo no es creyente, no tiene nada que ver con Dios, y yo quiero servir a Dios con todo mi corazón, quizás es mejor divorciarme Y Pablo viene y dice, no, el matrimonio es, aunque ambos sean incrédulos, igual la estructura matrimonial en la sociedad vale, porque aún los inconversos, sus matrimonios en algo apuntan a ese matrimonio celestial. Quizás no son buenos cuadros, pero igual el matrimonio como estructura social apunta a lo que Dios lo ha creado para el beneficio de nosotros, y apunta a un matrimonio de Cristo de la iglesia más adelante. Entonces, Pablo viene y dice, no, es mejor quedar. Entonces, si es caso de un esposo que ama a su esposa, que busca cuidarla, no hay maltrato, abuso, mi consejo, de todas maneras, me alineo con Pablo en la Biblia, que quédate ahí, ora por él, sé un ejemplo ahí, mujer, esposa de Cristo, en tu sumisión a él, aunque no es creyente, en todo lo que puedas, solo en caso de que surja la decisión de obedecer a Dios, obedecerle a él. Si no son casos así, de todas maneras sométete a su liderazgo en su vida. ¿Qué otro caso? Un esposo creyente que no ejercita
un liderazgo bíblico. ¿Qué consejos doy? Es decir, el esposo dice ser cristiano, pero no asume el liderazgo espiritual en la casa. Básicamente 3 cosas digo a una esposa así. 1, hay que orar mucho por él. ¿Okay? Y no lo digo a la ligera. Lo digo diciéndolos que yo, en algunos casos, creo que le dije la semana pasada, llegué a un punto en que dije, Cheryl no está actuando como yo quiero que haga. Tiene ciertos hábitos y yo quiero que cambie y no cambia. Y yo he intentado cambiarla y no cambia. Y yo no sé cómo puedo vivir con esto. Ahora, ustedes que conocen a Cheryl, quizás no pueden imaginar que Cheryl es. Por si acaso, y esto fue hace muchos años. Y solo 2 o 3 veces. Y seguro que ella más casos ha tenido conmigo. Pero lo digo para que sepan que Dios me exige, no me queda otra opción que solo orar. No me queda otra. Y comencé a orar. En el tiempo, en poco tiempo, 1 mes, 2 meses, vi a Dios comenzar a cambiarle a ella y cambiarme a mí. Y en el fondo mi conclusión es que más quiso cambiarme a mí que hay que orar. Y hay que orar creyendo que Dios honrará esa oración. 2, hay que mostrar tu sumisión en lo que puedas. Un hombre que no ejercita esa autoridad, igual en todo lo que puedas someterte a él. Y ejercitar la iniciativa y el liderazgo necesario tú misma para el bien de la familia. Siempre buscando que sea sin ponerte encima del liderazgo suyo. Es decir, yo entiendo que hay casos en que el hombre no lidera. Quizás siendo incrédulo o creyente, pero no lidera, no guía espiritualmente. Y a veces la esposa tiene que asumir cierta responsabilidad espiritual en el hogar. Y sabes que no hay problema. Si es que se hace siempre buscando si lo haces buscando no ponerte encima del liderazgo suyo cuando no sea necesario. Ahora, caso último, ¿qué de un esposo abusivo? ¿Okay? Quiero tratar 2 cosas específicas aquí. 1, el abuso físico. En caso de abuso físico, quiero que sepan cómo aconsejo y bíblicamente por qué lo aconsejo así. En caso de abuso físico, mi consejo inmediato es que las cosas salgan de la situación. Pero quiero que me entiendan. Salir es una separación, no es un divorcio. Es decir, hay que entender la distinción entre separación y divorcio. Un divorcio es algo permanente. Es cerrar una puerta permanente. Separación es un tiempo en que ambos, o quizás específicamente uno, o ella, él, lo que sea, puede aprovechar que es mejor no estar juntos por ahora. En caso de abuso físico, inmediatamente mi consejo es que salgan. Y por si acaso, no sé cómo son exactamente las leyes acá en Perú, pero hay en muchos países leyes que nos exigen, ahora nosotros como pastores, aconsejar así. ¿Y sabes qué? Es correcto. Porque Dios, no vamos a ver en la Biblia un asunto de que la Biblia no apunta a que en caso de abuso físico que las cosas no pueden salir de la situación. No es un argumento que tiene sostén bíblico. Es decir, la cultura de la sierra, la una generación, esta autoridad que el esposo mantuvo ahí en el hogar, no es algo bíblico por si acaso. Por si acaso, la separación debe tener un fin, y es el fin de buscar reconciliación. Y si por eso el divorcio lo lleva a un nivel en que ya como pastor, por ejemplo, no puedo aconsejarlo a que busquen el divorcio. Quizás una separación por mucho tiempo.
pero no necesariamente un divorcio. El otro es abuso verbal e emocional. Aquí estamos hablando de un esposo que hablando maltrata a su esposa, un esposo que constantemente comete adulterio, un esposo que no sea físico, así en abuso físico, pegándola, pero en otras maneras abusa emocionalmente de la esposa. Y mi respuesta es esto, que en un caso así, está bien que considere una separación. Primero, el consejo siempre es que ore mucho. Me parece correcto, bíblico, aconsejar a una esposa así, que por un tiempo que aguante, que sufra pacientemente, con el fin de orar y ganar al esposo. Pero yo entiendo que casos así pueden llegar a un punto en que es mejor, si es necesario, una separación, y la esposa entonces, mi consejo siempre es que corra a Dios y que en Dios encuentre la seguridad que busca, la justificación, la protección, el bienestar. El divorcio cierra permanentemente una puerta. Una separación da un tiempo para que oren, busquen a Dios. Los casos son muy